Y estamos. Bueno, la damos por acá. Entonces, a ver, vamos a correr un poco que. Ahí. Acomodamos ahí. Vemos la bola está para acá. Vamos a que quede. Ahí está. Bueno, perfecto. Bueno, la clase anterior había surgido, yo creo que les mandé una, porque le dije a alguien, de la pregunta de una alumna respecto a la posibilidad de que los gobernadores pudiesen ser, en el caso de acefalía, habíamos estado viendo acefalía, que los gobernadores pudiesen ser pasibles de ser elegidos por la Asamblea Legislativa como presidentes. Yo le dije que no compartía ese criterio, por eso les envié después el comentario al artículo 87-88 de la Constitución Nacional de Ednejian. Fue un profesor mío de Derecho Constitucional, un tratadista importantísimo constitucionalista, ya falleció hace tiempo, pero de alguna manera yo comparto el criterio de Ednejian de que los gobernadores, también por los principios que él explica en su artículo, los gobernadores no son funcionarios nacionales. Y de alguna manera, si la Asamblea Legislativa designa a un gobernador como presidente hasta completar el periodo del presidente que provocó la cefalía, de alguna manera podría estar alterando el equilibrio federal, porque este gobernador elegido presidente por la Asamblea Legislativa podría favorecer a la provincia o a la región a la que él pertenece, y bueno, la voluntad del constituyente fue otra. Ustedes vieron, por eso también Shelley, en su constitución comentada, critica lo que hizo la Asamblea Legislativa en el año 2002, que eligió justamente a un gobernador, para lo cual no estaba autorizado en ese momento ni siquiera por la ley reglamentaria de la cefalía. Lo había elegido el gobernador Rodríguez Sá, que en ese momento estaba como titular, ostentaba el cargo de titular del Poder Ejecutivo de la provincia de San Luis. Lo eligieron, bueno, estuvo ahí unos pocos días, después siguió la cadena sucesiva de la cadena de sucesión en el mando. Estuvo Puerta, después lo reemplazó Camaño, hasta que por último la Asamblea Legislativa eligió a Eduardo Duhalde, ¿no? En el año 2002, para que completara el gobierno de la Rúa, que no lo alcanzó a completar porque él mismo decidió acortar esto, a criterio de Shelley, de manera inconstitucional, decidió acortar su mandato y hizo que Néstor Kirchner, que había sido elegido había sido elegido por el pueblo, pero bueno, no hubo balotaje porque Carlos Menem, que había ganado, renunció, quedó consagrado presidente, en este caso, Néstor Kirchner, que en vez de asumir el 10 de diciembre, como hubiese correspondido constitucionalmente, Duhalde adelantó la entrega del poder y asumió, creo que el 25 de mayo del año 2003. ¿Bien? Y a partir de ahí empezó a correr el mandato, o creo que le dieron una prórroga, porque, como ocurrió con Menem, ¿no? Que asumió antes, pero tuvo 6 meses más tuvo 6 años y 6 meses en su primer periodo presidencial, porque a raíz de la renuncia anticipada de Alfonsín, él asumió antes el poder, pero el cómputo del periodo presidencial comenzó el 10 de diciembre. Bien, ¿alguna duda respecto a esto? Hoy por hoy, también conforme les envié ahí, la nueva ley de acefalía, en el artículo 4, prevé que pueden ser presidentes elegidos por la Asamblea Legislativa, no solo los miembros de la Asamblea, sino los gobernadores. Criterio que sigo sin compartir. A pesar de que esté la ley no puede ser contraria a la Constitución, y los gobernadores no son funcionarios nacionales, son funcionarios, en todo caso, provinciales. ¿Bien? A pesar de la Constitución, como vamos a ver más adelante, dice que los gobernadores de provincia son agentes naturales del gobierno federal. Para mí no detentan la categoría, no podemos reputarlos como funcionarios nacionales. ¿Bien? Bueno, entonces íbamos a arrancar con el artículo 99, que generó un poquito de pánico, artículo que está vinculado a las atribuciones del Poder Ejecutivo. ¿Quién se anima a ir avanzando con el inciso primero del 99?
¿Tenemos algún voluntario? Dale, Paola, dale. Dale, Empiezo. dale, El, Paola. el 99 dijimos, bueno, Inciso atribuciones primero. del... ¿Se escucha bien ahí porque estoy con los auriculares? Perfecto. Bueno, capítulo 3, atribuciones del Poder Ejecutivo. Artículo 99. El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. 1. Es el jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración del país. 2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las No, leyes. perdón. Está perfecto. Pasaste al inciso segundo. Sí, perdón. No, el inciso primero lo explico en 2 palabras, no hay mucho que explicar. Antes de la reforma del 94, el presidente de la Nación concentraba, yo creo que se los mencioné, 4 jefaturas. Aparte de estas 3 que mencionó Paola, también era el jefe de la ciudad capital, ¿eh? Era el mandamás de la ciudad capital. Los convencionales constituyentes, cuando le dieron esta atribución al presidente, quisieron que en la ciudad donde el presidente residiera o residiese, no hubiera conflicto entre las fuerzas federales y las fuerzas locales. Entonces, determinó expresamente que, aparte de estas 3 jefaturas que leyó Paola, el presidente también era el jefe de la ciudad capital, el jefe de gobierno de la ciudad capital. Y por eso también el Congreso era la legislatura local, el Congreso de la Nación era la legislatura local de la capital, como lo sigue siendo si el día de mañana trasladan la capital de la Nación a una provincia distinta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Congreso volvería a retomar la atribución de ser la legislatura local de ese distrito, de ese distrito. Pero hoy por hoy se ha eliminado la atribución, esta cuarta potestad o cuarta capacidad que tenía el presidente, se la eliminó y ya no es más el jefe del distrito capital. Bien, ahí tenemos, como hemos visto en la reforma del 94, a un jefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es elegido por el conjunto de los ciudadanos de esa localidad, y hoy es el conocido Guasón o Horacio Rodríguez Larreta. ¿Bien? Digamos con el segundo. ¿Alguna duda? No tiene mayor complejidad el Profe, inciso. Sí, igual. ¿no pudieron haber modificado el tema jefe supremo de la nación? Es medio soberbio, me parece. Y no, porque, a ver, jefe supremo de la nación es el magistrado más importante del país, es quien nos representa en el ámbito internacional, es quien se erige como jefe supremo también de las Fuerzas Armadas, en este caso hoy por hoy, después de la reforma del 94, como jefe de las Fuerzas de Mar, Aire y Tierra, pero básicamente es para distinguir de las otras cabezas de poder, ¿no? El más importante que representa a nivel internacional es el presidente. En eso puede estar residiendo su supremacía. No es lo mismo ser presidente de la Corte Suprema o ser presidente de la Cámara de Diputados que ser presidente de la Nación. El presidente de la Nación es el jefe supremo, es el número 1. Perfecto. Ah, bueno. Y ese sí, porque bueno, y concentra la suma del poder público, ¿no? Concentra la suma del poder público. No así en el caso de Argentina, donde no hay suma de poder público. Bien, perfecto, Claudio, sí. El inciso segundo. Acá Sí, en bueno. Tierra del Fuego, nosotros hemos suprimido los tratos honoríficos. Hemos suprimido los tratos honoríficos y por lo tanto no podríamos hablar más de eh, su excelentísima o el excelentísimo gobernador de la provincia o la honorable Cámara de Diputados. No creo que el término supremo, la jefatura suprema, implique el desempeño sí, el desempeño de un cargo honorífico, un título honorífico. Más que nada a lo que apunta, más que nada a lo que apunta
es a poner yo diría una cénefa por encima al presidente del Poder, al titular del Poder Ejecutivo respecto de los otros dos poderes, por esta cualidad o condición que tiene de concentrar la jefatura de gobierno con la jefatura de Estado. ¿Bien? A nivel Tierra del Fuego, concretamente, como les dije, se suprimieron los tratos honoríficos. No obstante eso, el gobernador sigue siendo el jefe supremo de la administración provincial. ¿Bien? Y es el que maneja la bolsa y la espada, maneja la policía y maneja al Ministerio de Hacienda, que es el que distribuye después la coparticipación. Y hay tanto conflicto con eso. Bien. Inciso segundo, Paola. 2. No. Ahí, chicos, se escucha bien porque alguien me puso que se escuchaba bajito. Si no me saco los auriculares. A ver. Perfecto. Sí, se ahí. escucha Está perfecto. Ahí está. Bueno, inciso 2. Expide las instrucciones y reglamentos que sean necesarios para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias. Excelente. Es la facultad que le confiere la Constitución al Poder Ejecutivo a dictar decretos reglamentarios. Ustedes vieron que el artículo 28 de la Constitución Nacional establecía claramente que las declaraciones de derechos y garantías efectuados en los artículos anteriores de la Constitución pueden ser reglamentados por las leyes, que se dictan al efecto, pero que no van a poder alterar el espíritu de los principios constitucionales. Lo mismo ocurre en materia reglamentaria. El Poder Ejecutivo tiene la potestad, la facultad de dictar los decretos reglamentarios de las leyes. Y no solo hay que reglamentar artículos de la Constitución, sino que hay muchas leyes que después también requieren de un reglamento que dicta el presidente, en este caso, el titular del Poder Ejecutivo, y ese reglamento no puede alterar, contrariar, anular de manera alguna el derecho consagrado en la ley. Así que si lo hace, ese reglamento sería inconstitucional, porque un decreto reglamentario, jerárquicamente hablando, está por debajo de la ley y más aún por debajo de la Constitución. Pero bueno, el presidente tiene la facultad, cada vez que se dicta una ley del Congreso que requiere de reglamentación, tiene la facultad de reglamentarla. ¿Bien? Dale, tercero. Bueno, el inciso 3 tiene 4 parrafitos. Sí, Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. Bien. Ese es el primer párrafo. ¿Sigo con el segundo? Perfecto. El primer párrafo tiene que ver con la facultad también que tiene el presidente de vetar. ¿Se acuerdan que tenía 10 días para observar total o parcialmente, para vetar total o parcialmente una ley? Si no la veta, bueno, ejerce esta facultad de promulgar y ordenar su publicación en el boletín oficial. ¿Bien? Dale. Sí, el segundo párrafo. El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Claro, esto tiene que ver también con la prohibición que consagraba el artículo 76. Recuerdan que yo les comenté que la delegación legislativa está expresamente prohibida. Antes era muy común por la Constitución Nacional. Antes era muy común que se delegaran facultades legislativas, el Congreso dictara una ley y delegaba en el presidente la posibilidad de dictar normas, o de alterar las normas que había sancionado el Congreso. Un caso típico, yo les expliqué, era el de la ley 19640. En su artículo 32 permite que el Poder Ejecutivo elimine exenciones, favorezca algunas zonas dentro del área aduanera especial de Tierra del Fuego. Por ejemplo, podría disponer en la isla de los Estados, no sé, la importación de mercaderías destinadas al alimento de las personas va a estar subsidiada con un 50% de subsidio, o va a estar grabada con un 50% de derechos. No lo podría hacer más el Poder Ejecutivo. Eso lo tiene que hacer el Congreso. Son facultades legislativas, ¿no? El Congreso no puede delegar más en el presidente las facultades de este tipo. ¿Bien? Sí puede reglamentar, es distinto. Lo que no puede hacer es legislar. ¿Bien? Sigo. Sí, por favor. Sigo.
Solamente cuando las circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen material penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros. Bien, entonces, en principio, antes de la reforma del 94 surgió esta doctrina, también por una construcción pretoriana, de la posibilidad, en virtud de la cual se facultaba, se entendía que era una facultad implícita del presidente, cuando en momentos extraordinarios no era posible dictar alguna norma por parte del Congreso con la premura, con la celeridad que las circunstancias lo requerían. Se permitía que el presidente dictara lo que se denominaron decretos de necesidad y urgencia. En caso de necesidad y urgencia, el Ejecutivo estaba habilitado a dictar un decreto que a veces tenía la forma de ley. Hoy por hoy esta facultad se reglamentó. Se reglamentó y se exige que este tipo de normas, que ha sido utilizada muchísimo por los presidentes, ahora más en pandemia, el presidente podía dictar un decreto de necesidad y urgencia con el apoyo de los ministros que integran el gabinete y aparte el apoyo también del jefe de gabinete de ministros. ¿Bien? Obviamente que hay una ley que reglamenta todos estos decretos, hay una comisión bicameral de seguimiento de decretos de necesidad y urgencia que tiene la obligación de expedirse y de enviar a la Cámara, a la Cámara de Diputados y al Senado luego, o viceversa, para que ambas cámaras terminen, si las dos cámaras no convalían el decreto de necesidad de urgencia, ese decreto pierde vigencia. En cambio, si una sola de las cámaras no lo aprueba, ese decreto es vigente. Está reglamentado en la ley pertinente, en la ley que ha dictado el Congreso. Y bien, y algo que es muy importante, que hay 4 materias que están vedadas para ser objeto de decretos de necesidad de urgencia, que son las que detalló Paola. La materia penal, yo no podría modificar algún tipo del Código Penal a través de este mecanismo. La materia tributaria, el régimen electoral o de partidos políticos también está expresamente vedado. Por eso vieron que hubo un problema con las PASO, que hubo un corrimiento del calendario electoral, las elecciones generales iban a desarrollarse en octubre y ahora se corrieron un mes más. Lo mismo las PASO, se corrieron un mes. Para poder hacerlo tuvieron que sancionar una ley en el Congreso. No podía el presidente, por decreto de necesidad de urgencia, alterar el cronograma electoral, o suspender las PASO por este año, o eliminar las PASO. No se puede hacer por decreto de necesidad de urgencia. Las 4 materias que describe este párrafo del inciso 3º del artículo 99 es categórico al respecto. Bien. Sigo. El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los 10 días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Bien. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, bien, el que de inmediato considerarán las cámaras. Una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del Congreso. Bien, obviamente que el dictado de este tipo de decreto de necesidad de urgencia también es susceptible de ser revisado, evaluado, ponderado por el Poder Judicial. De hecho ha ocurrido, fíjense, que en el último decreto, creo que era el 2042, que estuvimos analizando, /2021, no, el 142, creo que era 142/2021, en el fallo que dictó la Corte, claramente explicó que aunque se hubiese dictado una ley por parte del Congreso, se estaba violando el principio de autonomía municipal. O sea, los decretos de necesidad de urgencia también son susceptibles de ser chequeados, verificados
analizados por el Poder Judicial y determinar si son constitucionales o no. Y hay veces que lo que se hace por un decreto de necesidad de urgencia ni siquiera puede ser salvado por una ley. También esto la Corte viene a reafirmar la necesidad de que las leyes que dicta el Congreso sean consecuentes con la Constitución Nacional. Con más razón aún, lo que se hace a través del decreto de necesidad de urgencia debe ser más consecuente todavía con la Constitución Nacional, ¿bien? Y la Constitución dice que no se puede legislar en materia penal a través del decreto de necesidad de urgencia. Si dicta un decreto de necesidad de urgencia, estaría incurriendo en inconstitucionalidad, ¿bien? Perfecto, dale. Hay un mecanismo, sí. Tengan en cuenta que hay un mecanismo que se dictó la ley reglamentaria, que básicamente la ley reglamentaria lo que apunta es esto. Si no se logra el rechazo del decreto de necesidad de urgencia en ambas cámaras, no basta que una cámara rechace, con que una apruebe el decreto de necesidad de urgencia ya está, tiene la validación formal, por lo menos, formal que exige la Constitución. Después hay que ver si lo que se hace en el decreto es constitucional o no, que es lo que ocurrió. Una cosa es la cuestión formal y otra cosa es la cuestión sustancial o fondal que tiene que ver con lo que se decide en ese decreto. Y hay razones suficientes para dictar la medida que se dicta, si hay adecuación del medio a fin, si hay razonabilidad de la medida, sobre todo. ¿Bien? Sigamos. Inciso 4. Sí. Nombra a los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por 2/3 de sus miembros presentes en sesión pública convocada al efecto. Ese es el primer párrafo. Perfecto. El presidente tiene la atribución, de acuerdo al inciso 4, de designar a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se acuerdan que también está incluido por ley al procurador. El procurador. En el caso de los ministros de la Corte, el acuerdo del Senado tiene que alcanzar las 2/3 partes de los miembros presentes que tienen que acudir a una sesión que se convoca al efecto. ¿Bien? Entonces, el presidente es el que designa, elige y designa a los miembros de la Corte Suprema. ¿Cómo lo hace? Solamente por su voluntad, no. Necesita que el Senado le dé el acuerdo. ¿Qué mayoría requiere? 2/3 de los presentes. ¿Dónde se da esa mayoría? En una sesión que se convoca al efecto. ¿Bien? Sí. Digamos, Paula. Sí. Nombra a los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante interna del Consejo de la Magistratura con acuerdo del Senado, en sesión pública en la que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. Bien. El acuerdo del Senado, en ese caso el Senado no, el propio inciso no establece una mayoría especial, por lo tanto es mayoría simple de los miembros presentes. El Consejo de la Magistratura lo que hace es elevar una terna que es vinculante, o sea, se llama concurso para cubrir un cargo de juez. En ese concurso se evalúa el candidato, se evalúa el candidato, se le toma un examen de idoneidad, se le hace una entrevista personal y al mismo tiempo se califican sus antecedentes. Esa calificación de antecedentes está tabulada. Por ejemplo, por cada año de docencia universitaria se le puede dar 0,15 milésima de punto, un punto. Por ser doctor en Derecho te dan 10 puntos. Por tener una maestría te dan 8 puntos. Cada pergamino que el candidato a juez presente como antecedente está expresamente tabulado. Tabulado y te otorga un puntaje determinado. Entonces, ese puntaje después se ordena por orden de mérito y va a establecer un orden. Puntaje que no alcanza nada más con el análisis de los antecedentes. También se toma un examen escrito, donde uno puede... sí, el examen es escrito. Después hay una entrevista personal de ese candidato con el Consejo. Y en base a esos 3 aspectos que se evalúan, se determina un promedio y un orden de mérito final. Lo que hace el Consejo de la Magistratura entonces es elegir a los 3 primeros en orden de mérito, envía esa terna vinculante al Poder Ejecutivo. ¿Qué se entiende por vinculante? ¿Por qué se dice que es vinculante? ¿A alguien se le ocurre algo? Porque la debe cumplir, porque es obligación que se cumpla. Claro, exactamente. Claro. El presidente esa terna es vinculante porque no puede elegir a alguien por fuera de la terna. Tiene que optar por uno de los 3. Y lo ideal es que vote por el primero.
el primero que está en el orden de mérito. Si va a votar por otro que no es el primero, el estándar de fundamentación que se exige es mayor. Tiene que explicar, che, no elijo al primero, ¿por qué no elijo al primero? Por esto, explicar por qué de manera más detallada, y más si elige al tercero. Yo les puse como ejemplo, hace poquito estaba vacante la tercera vocalía de la Cámara Nacional Electoral, donde hay en esa Cámara Nacional Electoral, que es muy importante porque es la que regula las elecciones nacionales, las elecciones de medio término y las elecciones donde se eligen presidentes, senadores y diputados. Y las interpretaciones que hace la Cámara son importantes porque es muy difícil llegar a la Corte con algún planteo antes de la elección por la celeridad de los plazos, la perentoriedad de los plazos. Así que la Cámara juega un papel muy importante. Entonces había dos candidatos, uno era Corcuera, que fue propuesto en su momento, es el juez Corcuera, que fue propuesto por el Partido Justicialista, designado, designado en ese cargo. El otro es Dalavía, un constitucionalista muy prestigioso, que fue propuesto en su momento por el radicalismo, y había una vacante tercera, que fue cubierta recientemente a partir de un proceso que se inició en el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura tomó examen, analizó antecedentes, tomó entrevista y armó un orden de mérito. Primero estaba una mujer, segundo un hombre y tercero un hombre. El presidente, el Consejo eleva la terna y yo les dije, ¿a quién eligió el presidente? Al hombre. Al varón. Al varón. Sí, descartó a la señora. Al que estaba segundo en la línea. Y fue la verdad que para mí una mala elección. Una mala elección porque aparte hace falta la presencia de una mujer y encima que esa mujer había sido primera en orden de mérito. Me parece que tenía todos los pergaminos y las condiciones como para poder estar ocupando ese cargo, cuando el artículo, fíjense que el artículo expresamente menciona una palabrita que es importantísima, que la menciona el artículo 16, ¿se acuerdan? Cuando hablábamos que todos los habitantes de la ley son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Le leí los labios a Walter. La idoneidad. Muy bien, muy bien. Es la idoneidad. Entonces, si idoneidad te da que quedás primero, no sé por qué no te ponen en el cargo, ¿no? Bien. Sigamos entonces. Sigamos, Paola. Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el cargo a cualquiera de esos magistrados una vez que cumplan la edad de 75 años. Todos los nombramientos de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán por 5 años y podrán ser repetidos indefinidamente por el mismo trámite. Un segundito, ahora les explico. Un segundo. Me apagó la alergia, perdón. Bien, este artículo esta parte, este último párrafo, el inciso cuarto del artículo 99, trajo mucha polémica en el ordenamiento jurídico argentino, a punto tal, ¿por qué trajo polémica? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? Por el juez Fay. Muy bien, por el caso Fay. Muy bien, Silvana. Muy bien, Silvana. Sí, el famoso caso Fay. Fay terminó siendo ministro de la Corte, creo que dejó de ser ministro de la Corte a los 92 años. ¿Por qué fue controvertido este artículo? Porque no fue incluido la duración de los jueces. Los jueces duran en sus cargos mientras dure su buena conducta. Hay un principio de inamovilidad, en virtud del cual, para que un juez sea apartado, se tienen que dar básicamente dos circunstancias: o que renuncie por jubilación, o que se muera y deje vacante el cargo. Pero no puede el Ejecutivo o las autoridades del Poder Constituido desplazar a un juez porque tiene una edad determinada. Esto está regido por la parte de la Constitución que regula el funcionamiento del Poder Judicial. Entonces, la Convención Constituyente del 94 no estaba autorizada a alterar esta parte de la Constitución. ¿Qué hicieron? Por la vía
de esta parte del inciso cuarto, modificaron todo el régimen de duración del mandato de los jueces. Bien, pusieron una edad de tope de 75 años para todos, para jueces de primera instancia, segunda instancia y jueces de la Corte de tercera instancia. El tope es 75 años. Bien, Fayt, ¿qué hizo? Antes de cumplir los 75 años, inició una acción que terminó en la Corte Suprema, y la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de esta parte del inciso cuarto del artículo 99 de la Constitución, justamente tomando los argumentos de Fayt, diciendo que la Convención Constituyente no estaba autorizada a reformar el sistema de duración del mandato de los jueces porque no había sido incluido por el Congreso cuando declaró en 1994 la necesidad de reforma de la Constitución. Esta doctrina se mantuvo prácticamente inmutable. Es más, la propia jueza Hayton de Nolasco, digamos, en término medio, casi finalizando el gobierno de Macri, Mauricio Macri inició, como había hecho Fayt en su momento, un juicio en primera instancia, que fue el juez que dictó la sentencia, justamente tomó la doctrina Fayt de la Corte y declaró la inconstitucionalidad y nula nulidad absoluta, como ya lo había hecho la Corte. La Corte Fayt declaró nula de nulidad por primera vez en la historia constitucional. Cuando uno declara la inconstitucionalidad de la norma, dice, bueno, es inconstitucional y no le aplica el caso. Acá lo que hizo fue, la Corte fue más allá y declaró la nulidad absoluta de la reforma constitucional en este punto, y esto para la Corte implicaba que la norma no es como si nunca hubiese existido, y los efectos también de la declaración eran erga omnes, favorecían a todo el resto de los jueces. Bien, Hayton de Nolasco hace lo mismo, plantea en primera instancia la inconstitucionalidad de este precepto. El juez de primera instancia le hace lugar, dicta la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta de la norma, y el gobierno de Macri, que tenía la obligación de apelar, no apela. Se quedó firme esa sentencia de primera instancia. A las 3 semanas de dictado el fallo del juez de primera instancia y ante la falta de apelación del gobierno nacional, que deja firme la sentencia de Hayton de Nolasco, la Corte Suprema cambia de criterio y dicta un nuevo precedente, en un nuevo caso, una nueva sentencia, con los miembros de la Corte en su actual integración. Ahora no me acuerdo el nombre del caso, el juez, ya me acuerdo, estoy como Walter, no me acuerdo los nombres de algunos casos. Schifrin, en el caso Schifrin, la Corte declara la constitucionalidad del artículo 4. Cambia el criterio, la doctrina de Fayt se deja sin efecto, y la Corte básicamente dice que el Poder Judicial tiene que darle la derecha al convencional constituyente. Si el convencional constituyente modificó alguna norma, en principio, y salvo que se muestre alguna arbitrariedad o alguna violación flagrante del proceso de reforma, etcétera, etcétera, había que estar a lo decidido por el convencional constituyente. Así que mantiene la vigencia, y con eso, a partir de este pronunciamiento, Schifrin, el ANSES empezó a intimar ahora a varios jueces, caso Servini de Cubría, que tienen a muchos jueces que tienen más de 75 años, los empezó a intimar para que se acojan inicien sus trámites jubilatorios. Hasta ahora no pasó nada, y la Corte, a pesar de haber cambiado el criterio que venía sosteniendo en Fayt, no tomó ninguna medida, respecto a todos los jueces que están trabajando y que tienen más de 75 años, como Hayton de Nolasco, por ejemplo. Que aparte, por otro lado, ya está jubilada. Bien, ya tiene su jubilación, pero no efectiviza el retiro. Bien. O no cesa en su cargo, para acogerse al beneficio jubilatorio. Bien, el inciso aquí, ¿alguna duda con esto, chicos? No. No, al menos. Inciso 5. Puede indultar o conmutar las penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente,
excepto de los casos de acusación por la Cámara de Diputados. Bien. Es la facultad que tiene el presidente de indultar delitos. Tiene que pedir un informe, que no es vinculante el informe que pide al Poder Judicial respecto de la conveniencia de otorgar o no un indulto. Indultar importa la posibilidad de una pena que está privando de la libertad o afectando la situación de una persona determinada, de borrar el delito, está indultado, no tiene que cumplir con la pena, y también se puede indultar incluso en proceso penal que está pendiente aún de condena, o que la condena no está firme. Bien. A nivel local, a nivel gobierno provincial, el gobernador también puede ejercer, conforme las atribuciones que le da el artículo 135, puede ejercer también la potestad de indultar a alguna persona, pero no puede indultar a funcionarios públicos que han cometido delitos en el ejercicio de su función. Caso típico de la policía, ¿no? Que comete un delito en el ejercicio de su función y no puede ser beneficiado con este tipo de herramientas. ¿Bien? Y aparte, para poder indultar el gobernador, requiere que el Superior Tribunal de Justicia haga un informe circunstanciado y favorable a los efectos de otorgar el indulto. El informe que hace el Superior Tribunal de Justicia recomienda no indultar, el gobernador no puede indultar. Aquí el informe que hace el Poder Judicial, en este caso el Superior Tribunal de Justicia como cabeza de poder, es vinculante para el gobernador. ¿Bien? ¿Tenemos algún antecedente en la provincia? Sí, el caso Balaguer. Cuando lo condenaron a Balaguer, ¿te acordás? Porque en la causa Chucky Andrade, o Sergio Andrade, alias Chucky, donde le disparó con un arma, una escopeta de salva, de balas de salva, en vez de, por la distancia a la que estaba, el disparo debía haberlo hecho hacia el suelo, lo hizo directamente a la persona, entró no un perdigón, sino una tapa, las municiones de... Cartuchos. Los cartuchos, sí, los cartuchos de, no me voy a acordar bien el nombre, los cartuchos con balas no de guerra, sino con balas de... Salva, de goma, cartucho de goma. ¿Goma? ¿Nada qué? Sí, de goma o de salva. Los cartuchos, porque la bala es otra cosa. El proyectil es todo. La bala es la parte de adelante, de plomo. En el caso de los cartuchos tienen un taponcito de plástico adelante, y atrás están los perdigones de goma. Cuando uno acciona la cola del disparador, no gatillo, la cola del disparador de la escopeta de salva, se produce la explosión. El cartucho, ese plástico tiende a caer a los pocos metros y las balas de goma se proyectan hacia adelante. Cuando vos estás muy cerca de la persona que querés disuadir, y le tenés que tirar al piso, porque ese plástico, si estás muy cerca, le puede pegar. ¿Qué es lo que ocurrió con Chucky? El plástico ese le atravesó la arteria femoral y se desangró. ¿Bien? En el juicio, obviamente, lo terminaron condenando al oficial de la policía Balaguer, por haber hecho una utilización de este tipo de armas de manera contraria al reglamento. Insisto, el reglamento, por la distancia en la que estaba, exige que el disparo sea hacia el suelo y no hacia la persona, y le provocó la muerte. Entonces lo condenaron. Inmediatamente después de la condena, un grupo de vecinos de la ciudad de Río Grande comenzó a hacer una campaña para juntar firmas y pedir que la gobernadora Fabiana Ríos indultara a Balaguer. Vinieron a pedir la firma a mí, que yo lo conocía al pobre Balaguer. Y lo primero que les dije, muchachos, lean el artículo 135, porque Balaguer es funcionario público y cometió un delito en el ejercicio de la función, por lo tanto no puede ser pasible de indulto. No obstante esto, de hecho tengo un trabajo que ha hecho un alumno de abogacía para recibirse, una tesis, donde plantea la inconstitucionalidad de este artículo. Este artículo que prohíbe, como en el caso de Balaguer, que el gobernador pueda indultar a ciertas personas que están expresamente excluidas del beneficio del indulto.
Después hay otros casos donde se ha concedido indultos, ¿no? En el caso de un homicidio, me acuerdo, un homicidio calificado, ¿eh? Un homicidio calificado, no voy a darnos nombres porque fue un caso muy triste, que bueno, se planteó el indulto y creo que el indulto también lo que puede hacer es conmutar una pena. Si vos tenías perpetua, y bueno, bajártela a 10 años. El indulto no implica borrar por completo la pena, sino que a veces también puede disminuir parcialmente la pena. ¿Sí? ¿Algún otro ejemplo? No se me ocurre en este momento. Digamos entonces. Inciso 6. Profe, voy a leer este y le voy a Sí. pedir disculpas que no voy a poder seguir leyendo porque tengo una caniche toy y un bull terrier que hacen un quilombo acá. No hay problema, Así la tengo Isabel por ahí. No hay que problema. leo este y después que siga Isa, por favor, porque por Sí, respeto sí. a todo el mundo se va a escuchar mucho lío. No hay Así que leo problema. este. Sí. Isa, Concede. anda preparándote. Inciso 6. Concede jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a las leyes de la nación. Claro, estaba pensando en el gobernador. Sí, concede jubilaciones, pensiones. Ustedes saben que existe también lo que se denominan pensiones graciables, que son pensiones, y por lo general las pensiones también, termina concediéndola el titular del Poder Ejecutivo, pero muchas pensiones que no son contributivas, sino que son pensiones graciables o no contributivas, las termina otorgando el Congreso. Pero bueno, en general sí es el presidente el que otorga los retiros a los miembros de las Fuerzas Armadas, las jubilaciones y pensiones. El régimen contributivo. No implica esto que el presidente firme todas las jubilaciones, sino que por lo general se ha delegado esta atribución en algunos funcionarios del ANSES u otros organismos previsionales. Vamos, Isa, acá. ¿Arrancamos? Bien. Inciso 7. Sí. Nombra y remueve a los embajadores, ministros, plenipotenciarios y encargados de negocios con acuerdo del Senado. Por sí solo nombra y remueve al jefe de gabinete de ministros y a los demás ministros del despacho. Eso está claro, ¿no? O sea, ustedes fíjense, los embajadores y demás plenipotenciarios que se encuentran cumpliendo servicios en alguna embajada, en algún consulado, son nombrados, depende de la categoría, por el presidente, en algunos casos con los embajadores todos con acuerdo del Senado. Hay funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de menor rango que no requieren de acuerdo. A todos esos funcionarios los nombra el presidente y también los puede, aunque aún los que tienen acuerdo, los puede remover por sí solo. Nombra y remueve. No hace falta que el funcionario renuncie. Si el presidente le pide la renuncia y el funcionario del servicio exterior, el embajador, el ministro plenipotenciario, no renuncia, el presidente lo puede remover. Requiera o no acuerdo para su nombramiento. Bien, después la otra categoría, estábamos hablando de... Sí, sigo enumerando. Sí. Los oficiales de su secretaría, los agentes consulares. Perdón, a la otra categoría a la que se refería era a la de ministros. Los colaboradores del presidente, en este caso los ministros, que tienen como principal obligación refrendar los decretos del presidente, son nombrados por el presidente sin acuerdo de nadie, pero también pueden ser removidos por el presidente, tanto el jefe de gabinete como el resto de los ministros. ¿De qué otra forma pueden ser removidos los ministros y el jefe de gabinete? A ver si se acuerdan. ¿Juicio político? Muy bien. ¿Paola o Silvana? ¿A quién le atribuyo la respuesta? Las dos al mismo tiempo. Bueno, las dos. Muy bien, tiene una felicitación. Las dos, muy bien. Sí, juicio político, exactamente. Perfecto. Bien, ¿seguimos, Isa? Sigo enumerando. Por favor. Los oficiales de su secretaría, Sí. Los agentes consulares y los empleados cuyo nombramiento no está arreglado de otra forma por esta Constitución. Perfecto. Los empleados, por ejemplo, de la administración pública, no está regulado cómo se van a nombrar. Los puede nombrar el presidente, salvo los de planta no los puede remover. Los puede nombrar, pero una vez que adquieren estabilidad, conforme lo establece la 22.140 al año,
adquieren estabilidad, pasan a tener estabilidad propia. Y para poder apartarlo del cargo, no lo puedo apartar como un ministro, le revoco la designación, tengo que hacer un sumario. Ese funcionario de planta permanente que adquiere estabilidad, la única forma de sacarlo es a través de un sumario o esperar que adquiera la edad y demás condiciones para jubilarse, para acceder a la jubilación ordinaria. Dale, Isa. Inciso 8. Sí. Hace anualmente la apertura de las sesiones del Congreso, Bien. reunidas al efecto ambas cámaras, dando cuenta en esta ocasión del estado de la nación, de las reformas prometidas por la Constitución y recomendando a su consideración las medidas que juzgue necesarias y convenientes. Bien, ustedes ven que el presidente todos los 1 de marzo concurre al Congreso, a la Cámara de Diputados, donde se encuentra reunida la Asamblea Legislativa y procede a hacer la apertura de sesiones ordinarias. En esa oportunidad hace un balance de su gestión y hace los anuncios de las medidas que se van a tomar en el ejercicio de ese año, en el transcurso de ese año. Bien, esto no requiere tampoco de mayor... antes, como les expliqué, el Congreso, para poder comenzar su periodo ordinario, necesitaba que el presidente ejerciera esta atribución. Si no la ejercía, el Congreso no podía habilitar el periodo de sesiones. Ahora, automáticamente, el 1 de marzo, el Congreso entra en sesiones ordinarias y no es necesario que el presidente concurra a hacer la apertura de sesiones. Hasta ahora, desde 1983 a la fecha, siempre los presidentes han hecho apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Bien. Inciso 9. Sí. Prorroga las sesiones. Inciso 9. Prorroga las sesiones ordinarias del Congreso o lo que convoca a sesiones extraordinarias cuando un grave interés de orden o de progreso lo requiera. Bien. Entonces, es a nivel nacional el que tiene la potestad de convocar en periodo de receso, de convocar al Congreso, es el presidente, cuando se dan estas dos circunstancias. A nivel provincia de Tierra del Fuego, la Constitución prevé el funcionamiento, la existencia de una comisión de receso, integrada por 5 legisladores, que puede solicitar el desarrollo, el desempeño, la ejecución de sesiones extraordinarias, o el gobernador. Cualquiera de los dos puede pedir que se convoque a la legislatura a sesiones extraordinarias. A nivel federal no, es solo el presidente el que puede convocar a elecciones extraordinarias. Bien. Inciso 10. Sí. Supervisa el ejercicio de la facultad del jefe de gabinete de ministros respecto de la recaudación de las rentas de la nación y de su inversión, con arreglo a la ley o presupuesto de gastos nacionales. Bien. Digamos que acá la Constitución, la reforma del 94, para mí ha hecho agua, porque lo que se quiso hacer era atenuar el régimen presidencialista. ¿Cómo se lo quiso atenuar? Incorporando la figura del jefe de gabinete, para que el presidente delegara en una persona, en un superministro, ciertas facultades, pero siempre el presidente conserva la potestad de nombrar y despedir al jefe de ministro, así que el que hace y deshace es el propio presidente. No se ha logrado nada. Lo escuché al entonces convencional constituyente y gran diputado Federico Storani, un gran diputado por la Unión Cívica Radical, manifestarse respecto a la importancia que significaba la creación de esta figura, de jefe de gabinete. Y decía que lo que se quería hacer con la incorporación del jefe de gabinete con rango constitucional era de alguna manera evitar que el presidente o la figura del presidente se viera sometida a desgastes, porque la verdad que el ejercicio de la función pública desgasta, en periodos de crisis desgasta más, y habiendo creado esta figura, la idea era que el presidente ejerciera más funciones de representante del Estado y todo lo que es el gobierno reposara en la espalda del jefe de gabinete, pero bueno, hemos visto que no ha sido así, ¿no? Porque de la Rúa, la crisis del 2001 con el corralito se lo llevó puesto, o la fuga de capitales se lo llevó puesto.
teniendo un jefe de gabinete, no el que sufrió el desgaste fue directamente el propio presidente y no el jefe de gabinete. ¿Sí? Bien, digamos. Inciso 11. Sí. Concluye y firma tratados, concordatos y otras negociaciones requeridas para el mantenimiento de buenas relaciones con las organizaciones internacionales y las nacionales extranjeras. Y las naciones, perdón, Extranjera. recibe sus ministros y admite sus cónsules. Bien, entonces básicamente acá tenemos un equilibrio entre lo que dispone el artículo 75, inciso 22. Ahora la Nación Argentina no solo firma tratados con potencias extranjeras, como habla el artículo 27, sino que también lo hace con organismos internacionales. Yo les expliqué que en todo proceso de aprobación de una norma de este tipo, tratado internacional con potencia extranjera, tratado, instrumento internacional con organismo internacional, hay tres etapas: firma, aprobación y ratificación de depósito. La firma está a cargo del presidente, como dice este inciso. El Poder Ejecutivo es el que firma. El que aprueba es el Congreso y el que ratifica, por último, el que hace el depósito del instrumento internacional, es el presidente. Y esta facultad de ratificación lo ha dicho la Corte, creo que en el caso Monk, en otro caso, en un caso donde la Nación Argentina había firmado el presidente un convenio con la OIT, la entrada en vigencia de un convenio de la OIT en el ordenamiento jurídico argentino, había aprobado el Congreso, pero el presidente no ratificaba. Entonces lo que hizo una organización civil sin fines de lucro fue pedirle a la Corte que le ordenara al presidente ratificar ese convenio con la OIT. ¿Qué le dijo la Corte? No, señores, la facultad de ratificar convenios o instrumentos internacionales del presidente es una facultad discrecional, hacia el ejercicio de la política exterior que el presidente ejerce, y la oportunidad, mérito y conveniencia de esa decisión es una facultad del propio presidente. Nosotros como Poder Judicial no podemos obligar al presidente a que cumpla con este paso constitucional para que el convenio ese de la OIT se incorpore al ordenamiento jurídico con la fuerza de una norma supralegal. Así que ténganlo en cuenta eso. Bien, digamos. Después el resto no tiene mayor importancia, sí. Inciso 12. Sí. Es comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la Nación. Bien. Comandante en jefe de todas. Antes la Constitución decía que era el comandante en jefe de las fuerzas de tierra y mar. Yo se los había explicado. Porque obviamente en 1853, 1860 no existía la aviación todavía. Todavía no andábamos volando. Así que solamente se hacía referencia a que el presidente era el comandante en jefe de las fuerzas de mar y tierra. Pero cuando surge la Fuerza Aérea también, por una interpretación moderna, actual, dinámica de la Constitución, también se infería, se reputaba que el presidente tenía atribuciones para ser jefe de la Fuerza Aérea, que era la Fuerza de Aire. Ahora se ha actualizado, se ha modernizado de algún modo esta facultad y se habla de Fuerzas Armadas. No se habla más de Fuerzas de Tierra y Mar, porque es posible también que en el futuro, no sé, estemos pensando en las fuerzas aeroespaciales, qué sé yo. Si escuchamos algún discurso de un expresidente, teóricamente tendríamos que estar trasladándonos de Buenos Aires de la... Sí, Buenos Aires. Menem. A la estratosfera. A la estratosfera. Sí, sí. Bien. Bueno. ¿Qué más? Inciso 13. Sí. Provee los empleos militares de la Nación, Bien. con acuerdo del Senado, en la concesión de los empleos o grados de oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y por sí solo en el campo de batalla. Bien, está claro. En principio la regla es que el presidente promueve el ascenso de los oficiales de las Fuerzas Armadas como regla. La excepción es que, la excepción es que lo hace hasta la categoría de oficiales jefes. Por ejemplo, en el ejército tenemos oficiales subalternos, que es el grado subteniente, teniente, teniente primero, y capitán. Oficiales. Capitán es el más alto, ¿no? Capitán de oficiales subalternos.
Oficiales subalternos, el capitán es el más alto. Después tenemos oficiales jefes, que es el grado de mayor y teniente coronel, y ya para ascender a coronel, que son oficiales superiores, coronel, ahora crearon un cargo nuevo, yo les dije coronel mayor, general de brigada, general de división y teniente general, esos cargos, sí, el ascenso los promueve el presidente, pero requieren del acuerdo del Senado. Requieren del acuerdo del Senado. Salvo que nos encontremos en guerra y en el campo de batalla el presidente tiene la opción de ejército, teniente general, general de brigada, coronel. No, ¿quién dice eso? En el ejército los grados de oficial son subteniente, teniente, teniente primero, capitán, que son los suboficiales, los oficiales subalternos. Luego tenemos jefes que son mayor y teniente coronel. Luego viene coronel, está como oficial superior, coronel mayor, un nuevo cargo que se creó hace poco, general de brigada, general de división y teniente general. Son los grados actuales. Entonces, de esa cantidad, y cada fuerza tiene los mismos grados, pasa en la Marina, por ejemplo, el guardia marina es el... profe, no es el cargo más, me dice mi marido, porque era almirante es el cargo más. Claro, en la Marina. En la Marina vos tenés guardia marina, primer teniente, creo que primer teniente, capitán de corbeta, capitán de fragata, capitán de navío, comodoro, que es el nuevo cargo que equivale a coronel mayor. Luego tenés contraalmirante, un almirante más y almirante, que es el máximo. Teniente de corbeta, teniente de fragata, claro, perdón. Teniente de corbeta, teniente de fragata y teniente de navío. Es guardia marina, teniente de corbeta, teniente de fragata y teniente de navío. Bueno, yo estuve en el ejército. Sí, señor, muy bien, gracias por la corrección. Comodoro, claro, comodoro es el grado de... Lo que pasa es que antes en el ejército existía un cargo que era el de coronel de mayor, sargento mayor, que era un cargo de oficial, pero como se confundía sargento mayor con el cargo de suboficial, lo eliminaron, el de sargento mayor, y quedó el grado de mayor. Pero bueno, nos faltaba a nosotros, para lograr que el general de división tuviera 4 estrellas, meter un carguito más. Lo que acá quiero que sepan es que el presidente es el que promueve los ascensos, autoriza los ascensos en las Fuerzas Armadas de manera unipersonal hasta cierto grado, y cuando ya se trata de grados, jerarquías de oficiales superiores, tiene que contar con el acuerdo del Senado, salvo que lo haga en el campo de batalla, en el caso de guerra. ¿Bien? No nos compliquemos con los grados, porque también tenemos la Fuerza Aérea y demás. Inciso 14. Dale. Dispone de las Fuerzas Armadas y corre con su organización y distribución según las necesidades de la nación. Bien. Sí, seguimos. Dale. Inciso 15. Declara la guerra y ordena represalias con autorización y aprobación del Congreso. Sí, habíamos visto las represalias tan claro. Cuando vimos la facultad del Congreso en el artículo 75, estuve explicando que eran represalias. Inclusive antes podría otorgar patentes de corso. El Poder Ejecutivo. Ahora se eliminó también en la reforma del 94. ¿Qué son las patentes o qué eran las patentes de corso? Ustedes saben que en el Estado... Es el permiso para piratear. En realidad, para tener... era una flota de guerra al servicio del país, del cual en la independencia tuvimos. Exactamente. No, y de hecho, algunos piratas, algunos personajes a los cuales el gobierno argentino les había otorgado patente de corso, llegaron hasta California. Si ustedes van a la ciudad, el día que alguno pueda conocer, o capaz que conocen, la ciudad de Los Ángeles, van a indaguen Boyar. Muy bien, Hipólito Boyar. Pero tengo un auditorio muy calificado. Sí, Boyar tuvo patente de corso y llegó a hacer flamear la bandera argentina en la ciudad de Los Ángeles. Flameó la bandera argentina en ese lugar. Bien, como parte de la jurisdicción argentina, como parte de nuestro territorio. De San Blas. Muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Bien, entonces seguimos, por favor, Isa. Sí, artículo 16. Dale. Declara en estado de sitio uno o varios puntos de la nación, en caso de ataque exterior y por un término limitado.
Sí. con acuerdo del Senado. En caso de conmoción interior, solo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo. El Claro. presidente la ejerce con las limitaciones prescriptas en el artículo 23. Perfecto. No hay mayor. Yo creo que cuando vimos estado de sitio explicamos esto. Está perfecto, dale. Si alguien tiene alguna duda, la explico. Inciso 17. Sí. Puede pedir al jefe de gabinete de ministros y a los jefes de todos los ramos y departamentos de la administración y por su conducto a los demás empleados los informes que crea convenientes y ellos están obligados a darlos. Bien. Derecho Bien. administrativo puro. Derecho administrativo puro, exactamente. Muy bien. Digamos. 18. Puede Sí. ausentarse del territorio de la nación con Sí. permiso del Congreso. En Sí. el receso de este, solo podrá hacerlo sin licencia por razones justificadas de servicio público. Bien. Yo antes, este inciso antes también preveía, antes de la reforma del 94, la necesidad de que el presidente pidiera autorización al Congreso cada vez que quería ausentarse de la capital. Yo les expliqué que esta norma había entrado, si bien estaba en la Constitución formal, no estaba en la Constitución material o vigente, porque el presidente todos los días salía a dormir a la residencia de Olivos. Desde la capital federal se iba a dormir a Olivos y no pedía autorización al Congreso. Así que quedó derogada por la costumbre. Esto, bueno, fue de alguna manera corregido en la Constitución Nacional y se eliminó este requisito de pedir autorización al Congreso para salir de la ciudad capital. Se sigue manteniendo esta necesidad de que el presidente cuente con autorización para salir del país. Por lo general, lo que se hace es anualmente autorizar al presidente a salir del país cuando lo estime conveniente, dando informe, dando cuenta de este acontecimiento. ¿Para qué? Básicamente para que el vicepresidente asuma el cargo de presidente, queda a cargo de la presidencia de la nación. Cuando firman los decretos, se pone vicepresidente, bla, 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 a cargo de la presidencia de la nación. ¿Bien? Por ejemplo, y lo mismo ocurre a nivel provincial, ¿no? A nivel provincial, la Constitución prevé que el gobernador no pueda ausentarse de la provincia durante más de 10 días. Para ausentarse durante más de 10 días tiene que pedir autorización a la legislatura. Y en la medida de lo posible, la ausencia del gobernador no tiene que ver con la ausencia del vice. Hay momentos, bueno, extraordinarios como ahora que en la MUNI es igual, sí, el presidente del Consejo, exactamente. Ahora, bueno, por un problema creo que murió un hermano de la vicegobernadora, el gobernador estaba haciendo gestiones en Buenos Aires, coincidió, digamos, que tanto el gobernador como la vicegobernadora estuvieran ausentes. ¿Quién queda como gobernador? Tu hermano. Sí, por eso no fue un acto, pues si no iban allí los Loeffler, uno en la corte y el otro de gobernador. Sí, quedó el presidente primero de la legislatura. Exactamente. Pero por poquito, por poco tiempo. Pero vieron, ahí, bueno, él justo sacó un decreto, yo lo vi, pusieron vicepresidente primero de la legislatura a cargo de la gobernación. No ponen gobernador Loeffler, ponen vicepresidente primero a cargo de la gobernación. Lo mismo ocurre a nivel federal. Bien. Profe, Sí. ¿nunca estuvo postulado usted para gobernador o presidente? ¿No le hubiese No. gustado? La verdad, te voy a contar, yo tuve varios maestros de mi vida, el mejor fue mi papá siempre, ¿no? Pero lo tuve poco tiempo, lo tuve poquito, a los 16 años falleció. Pero tuve un maestro que fue vicepresidente de un país que me enseñó muchísimo, aprendí, un gran orador, tenía escrito un libro de oratoria, y cuando yo me presenté a concurso para juez en el año 2005 y gané, él me llamó por teléfono de su país. Y me dijo, güey, te felicito, la verdad que estamos muy contentos acá, toda la familia te manda saludos. Y bueno, ¿hasta cuándo dura el cargo de juez? Él encima había estudiado en Estados Unidos. ¿Hasta cuándo dura el cargo de juez? No, ¿cómo hasta cuándo? Es vitalicio, es un cargo que mientras dure tu buena conducta y no te mandes una macana. No, mi papá era médico.
vas a durar en el cargo. Me dice, no, pero está escrito que vas a ser gobernador. Me dijo eso. Está escrito que vas a ser gobernador. Nunca le llevé Vamos, después se acuerdan todos los administrativos acá. Acá, ¿eh? No, yo, chicos, clausuré mi campaña, mi carrera política ¿qué edad tenía? 34 años. A los 34 años dije, no, basta de política. Y no vuelvo más. No vuelvo más. Yo quiero ser política. Después me voy a pedir que me ayude usted. Bueno, pero yo lo que puedo hacer, yo ya estoy en una edad que tengo que promover a que muchos de ustedes, jóvenes estudiantes, aspiren a ser los futuros dirigentes de esta provincia. Y hay que formarlos, y hay que entrenarlos, y creo que uno tiene que ser generoso en esta disciplina de entrenar a futuros candidatos. Y de hecho, bueno, tengo alumnos que ya están ocupando cargos de jueces, o que son concejales, así que uno de a poco va dejando la posta, entregando la posta. Yo la política ya me corrí, no. A pesar de lo Igual que me acá dijo, tenemos a unos par de compañeros que también. Ahí bien, Walter sí, está. Walter, vos, ¿qué onda? Hidalgo. Yo no soy K, muy bien. ese es el problema. No, yo tampoco, pero bueno. Tampoco estoy con la Junta Coordinadora. Yo me acuerdo de Jesús Rodríguez, del el Coti Nosiglia. Me hicieron un lindo favorcito, ¿eh? Usted lo nombra al otro, al Freddy, perdón, a Federico, porque en realidad el Freddy era el padre, pero esa factura yo también la paso, ¿eh? Con la suba del dólar fue el fin de semana de ellos, ¿eh? No se olvide de eso. Yo Sí, me hago tremendo, cargo ¿no? del mío, yo me hago cargo de mis patillas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No, pero uno aprende lo importante. Yo el problema que tuve, la verdad que lo tuve, porque empecé desde muy joven. Ya me fui a estudiar a la universidad, llegué el primer año y me postularon y tuve la suerte de ganar para vicepresidente del Centro de Estudiantes Universitario Fueguino, y desde ahí empezamos a iniciar ese año, en 1985, debates donde lo llevamos a Villar Campo, llevamos en ese momento a Martín Torres, que era diputado nacional por Tierra del Fuego, creo que estaba Adolfo Ciurano también. Éramos bastante, lo fuimos a ver a De la Rúa, que era senador, para invitarlo a que debatiera. Y lo primero que hizo fue preguntarnos, bueno, pero ustedes qué partido son. Y no, había en el partido, en la conducción de la universidad, teníamos, el presidente era radical, yo era, bueno, del MOPOF, en ese momento sí, ya existía el MOPOF, en el año 85. Y el tercero en la conducción era justicialista, o sea, no hacemos política partidaria, hacemos política universitaria y estamos promoviendo un debate para que se provincialice a Tierra del Fuego. Bueno, De la Rúa me dijo, no, bueno, tenemos que ir in situ, primero tenemos que ir in situ, a ver, salió con un verso y no nos dio bola. Pero empecé a los 17 años, empecé y bueno, fui concejal a los 27 y diputado a los 30, nacional. Y después terminé el cargo de diputado, chau, dije no más. Una recontra carrera se hizo, profe. Arranqué bien. Pero prefiero, me gusta mucho, la verdad, chicos, me gusta mucho la docencia. Aprendo mucho. Por ejemplo, el otro día que me quedé, que les di mi opinión respecto del tema de la cefalía, mi señora que me estaba escuchando me dijo, no le podés cerrar el tema así a tus alumnos, diciéndoles que vos opinás algo contrario a lo que opina otra constitucionalista que comentó una constitución. Entonces fui a las fuentes, fui a ver a mi profesora Endejean, que tuve la suerte de tenerlo en clase. Los profesores los tuvimos en clase, nos venían a dar como Carlos Santiago Nino, bueno. Y fui a la fuente, fui a ver qué pensaba Endejean y pensaba igual que yo. O sea, uno siempre, de alguna manera, ha sido coherente, ¿no? Pero lo importante es que se planteen metas. Walter, y siempre metas altas. A mí ahora cuando asumí en el Superior Tribunal de Justicia, mi director de tesis es un académico, un miembro de la Academia Nacional de Derecho Constitucional, es hincha de Racing también, académico en doble sentido. Se mandó un discurso y dijo, bueno, la verdad que Ernesto que ha llegado al cúspide de su carrera, y yo después cuando terminé el discurso le dije, no, voy por más, yo tengo una meta y voy a seguir, este no es mi último cargo, le dije eso. Quizás no lo logre, es muy probable que no lo logre, pero la meta la tengo y el propósito lo tengo, y ustedes tienen que hacer lo mismo. Por más que hoy parezca imposible que van a llegar a ser directores de un instituto, o presidente de un instituto, o gobernadores, o concejales, o diputados, tienen que planteárselo.
¿eh? Si no se lo plantean, si no lo generan en sus cabezas, en sus corazones, en sus sentimientos, no es probable que no lo alcancen nunca. Por lo menos y bien alto, ¿eh? Y si no llego al 10, sacaré 9. Pero yo apunté al 10. Si apunto al 4, me voy a sacar 3. Se hagan siempre lo mismo, apuntar bien arriba. Bárbaro. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Cuál sería tu próxima meta? Y hoy ser ministro de la Corte Suprema. Sigo en carrera judicial. Acá nomás, entonces. Y lo voy a intentar. Tengo tiempo, yo tengo 53 años todavía. Puedo tener 10 años más para... A ver, es un cargo político que tiene que llevar un presidente. Pero bueno, uno tiene amigos. Yo ayer recibí la visita del ingeniero Mario Ferreira, persona que fue diputado, porque yo tuve que hacer campaña contra Mario Ferreira, que era el decano de la UTN, era el padre de la educación, y tuve que ir en contra, y aparte del peronismo, partido muy, muy importante. Y bueno, entró él de diputado, yo entré segundo. Y tuvimos de compañeros de bancada los dos a Maqueda, que hoy es ministro de la Corte. Entonces, ¿por qué si llegó Maqueda yo no puedo llegar? Hay que proponérselo. Para eso voy a terminar mi postdoctorado, voy a terminar a hacer un postdoctorado en Salamanca, voy a seguir escribiendo libros, y bueno, voy a tratar de entrar a la Academia Nacional del Derecho. Son metas que uno tiene que ponerse. Y es probable que no las alcance, que la mayoría no las alcance, pero por lo menos lo voy a intentar. Nadie me va a sacar el derecho de soñar con eso. Y bueno, si algún momento cuando me retire puedo pelear por la gobernación, lo voy a hacer. Lo voy a intentar una vez en la vida, lo voy a intentar. Antes de morirme, por ahí voy a estar muy viejo, pero vamos a tratar. Bien, sí. Pero no... Este inciso es muy largo también, chicos, es muy largo. ¿Qué nos queda? Para terminar con el 99 y cortamos. Queda inciso 19 y 20 nada más. Dale, por favor. Bien, excelentes palabras, profesor. Gracias, y después nosotros vamos a decir, fue profesor nuestro. No, es que, chicos, ¿saben la alegría más grande? La alegría más grande que tengo hoy, ejerzo la docencia universitaria hace 15 años ya, ¿no? Me encanta porque yo me nutro mucho con la opinión de los jóvenes, la visión distinta que ustedes tienen, que uno por ahí ya está yo soy medio clásico, pero antes que en la calle paraba y me decía, Lofer, ¿tenés 100 pesos? O Lofer, hijo de puta, político, no sé qué, perdón, pero ahora, ¿cómo le va? Ya me dicen profesor, me encuentran en la calle, ¿cómo le va, profesor? Es el orgullo más grande que tengo, que me identifiquen como profesor y no como político, o me mangueen como político, así que... Claro, como docente formador. Sí, como docente formador, es el principal halago que uno puede tener, que yo por lo menos considero puedo tener en la vida. Porque aparte yo me acuerdo, he visto a algún senador, yo siempre voy al supermercado, me encanta hacer las compras y charlo, y mi señora me dice, pero hace 2 horas que te fui, ¿qué querés? Me paran y me pongo a hablar, te para un alumno, a veces me ha pasado, me paró una militante peronista que estaba en el Consejo Deliberante cuando yo era concejal, trabajaba con Guata Navarro, y no, me puteaba, pero me decía de todo, ¿no? Sobre todo en una época que nosotros apoyábamos a Colazo, 3 concejales que habíamos ganado la elección, nosotros metimos 3 concejales, el radicalismo 2 y el peronismo 2, que obviamente ganó Colazo, que era radical, y el candidato a intendente nuestro creo que había sacado 14%. Ya veníamos con mucha fuerza, con Horacio Miranda, con mucha fuerza. Bueno, y esta mujer nos decía de todo. Y un día me la encontré en el supermercado. ¿Cómo te va, nené? ¿Te acordás de mí? Después de 15 años. Yo soy Analía. Cuando me dijo Analía, me acordé. Le había resuelto una causa en contra de ella. No sabía que era ella, obviamente. Y yo justamente hace 8 años, como le dije ahora a un funcionario del Poder Judicial, hace 8 años que implementé en la Cámara de Apelaciones, en mi vocalía, un programa que denominé Sentencia Cero. Antes que Macri creara el programa Hambre Cero, Pobreza Cero. Antes, 5 años antes, creamos nosotros en la Cámara este programa. ¿En qué consiste? A nosotros en la Cámara de Apelaciones todos los lunes nos traían el pilón de expedientes para que dictáramos sentencias. Sí, escribía todas las sentencias yo, interlocutoria definitiva. Bueno, venían 5 o 6 definitivas y 10 sentencias interlocutorias que son más sencillas.
Yo el día miércoles, jueves a más tardar, tenía todas las sentencias. Entonces iba, entregaba. ¿Qué estaba haciendo? Sentencias que me vencían que me vencían en el mes de diciembre, noviembre de este año, yo las sacaba hoy. Me adelantaba 6 meses. Entonces le llegaba en tiempo y forma al justiciable, mucho antes que venciera la sentencia. ¿Qué pasó? Me encontré con Analía y me dijo, ay, te va a llegar una causa mía. No, ya me había llegado, ya la había sacado. Porque me llega un día y el miércoles la saco. Y dije, Analía, te pido disculpas, pero bueno, para mí tenía razón. Después, gracias a Dios, el Superior Tribunal de Justicia me revocó la sentencia y esa mujer pudo recuperar su puesto de trabajo porque se había ido a Córdoba y no había justificado las ausencias. Y bueno, el juez de primera instancia también, yo confirmé la sentencia de primera instancia. Pero por suerte el Superior Tribunal me revocó. La verdad que me alegré. Creo que debe haber sido una de las pocas sentencias que me revocaron que me puso contento. Pero es lindo. Y vi, así como yo les quería contar eso, en el supermercado como un senador, era el senador en esa época, Partido Justicialista, iba con el changuito en el supermercado y la gente del otro lado le tiraba huevos desde la góndola de al lado. Y los huevos caían y por suerte no le pegó ningún huevazo, pero es feo eso, ¿no? Es feo. Y a mí, una vez, última anécdota que les cuento, también me pasó. Yo estuve en política, era bastante picante. Y una vez me agarró, la fui a buscar a mi hija al colegio, tendría a mi hija 6 años, la mayor, 6 o 7 años. Y la fui a buscar y estaba llorando. ¿Qué te pasó? No, papá, y bueno, me contó. Tenía un profesor que ya ni me acuerdo el nombre, un gordo que creo que se murió. Y llegó a dar clase a los chicos de segundo grado, tercer grado, una cosa así, y les dijo, ¿cómo andan chicos? ¿Bien? Sí, bien, profesor. Bueno, no, mal, yo imagínense mal. Vengo al colegio y pongo la radio y tengo que escuchar al pelotudo de Loeffler, que no era del Palo Xavier, no convocaba conmigo. Y me dijo, me insultó. Y mi hija, después se dio cuenta, ¿no? Pero eso es feo, eso es feo. Cuando la política es ingrata, la política es ingrata. En ese sentido. Hay que tener. ¿Qué Por eso yo nivel ahora. docente tenía su hija? No, era un tarado. No, nunca le dije nada, aparte nunca le dije nada. Y ya está. Pero eso es lo que tiene la política. Tiene cosas muy lindas, pero tiene también cuestiones ingratas. Cuestiones ingratas que uno no. Lamentablemente la actividad política está muy desprestigiada. Mezcla todo. Muy desprestigiada como la actividad judicial, ¿no? Los jueces creo que estamos, yo he visto encuestas, estamos peor que los políticos, que los sindicalistas, en algunos lugares. Así que bueno, siempre me pasa lo mismo. Siempre me pasa lo mismo. Bueno, es más, ustedes saben que yo hice mi secundaria en un liceo militar, y en el año 1984, después de la guerra de Malvinas, íbamos por la calle con el uniforme y nos gritaban asesinos. ¿Qué culpa de asesinos? Y nos miraban, ¿a quién maté? Por vestir un uniforme te desacreditaban, y a veces, bueno, pasa lo mismo. Como cuando uno abraza alguna carrera que está siendo cuestionada por la... igual hay que seguir, cuando uno tiene vocación hay que seguir adelante y hay que hacer bien las cosas. Perfecto. ¿Qué nos quedó? Isa, el 19 entonces. Terminamos con esos dos. Seguimos. Cortitos. Bueno, excelente mensaje. Inciso 19. Sí. Puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso. Por medio ahí de... nomás. Sí. Espere que vuelvo. Bueno, puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima legislatura. Bien. ¿Qué fue lo que hizo Macri con Rosenkrantz y Rosati? ¿No lo hablé con ustedes o lo hablé en la clase del martes con la Comisión de Derecho Constitucional de la UCE? Con nosotros. Con ustedes lo hablé también. Lo vimos. O sea, esa facultad la ejerció Macri para nombrar en comisión a Rosenkrantz y a Rosati. Después, bueno, se armó semejante, pero él tenía la atribución constitucional de hacerlo. Bien. ¿Qué otro más? El último, dale. El último, inciso 20, decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso y debe convocarlo simultáneamente para su tratamiento. A ver, perdóname que estaba leyendo acá un mensaje que me pusieron de Castel.
No sé por qué Castel. Pérez, ¿a qué te referías? No, bueno, después ponémelo de nuevo por acá. A ver. Ah, era el tercer juez en cuestión. Pérez. Perdón, Pérez Jorge, sí. Castel, dijiste Castel, no me acuerdo quién era Castel. Porque en ese momento había 2 vacantes de jueces de la Corte. Bueno, sí. Hola, profe. Sí, ¿Me escucha ahí? ahí te escucho, Jorge. Perdón, a veces no me anda el micrófono, por eso No las hay cámaras igual problema, me no hay lo tengo problema, roto. sí. Claro, cuando se vota esos 2 jueces, ¿no había un tercer juez que se remueve cuando apenas asume este gobierno que se llamaba Castelli, que son los que después toman licencia para que los efectos jurídicos no lo revoquen de los cargos? Pero juez de la Corte Suprema, no. Los jueces de la Corte Suprema, cuando asume Macri, eran 3. Porque Fait, ¿se acuerdan que había renunciado a partir del 10 de diciembre? Después que Cristina dejara el poder, te mandó con el chofer la renuncia. La leyó el chofer en la puerta de la casa. No, los jueces de la Corte que estaban en ese momento eran Gaeton de Nolasco, Lorenzetti y Maqueda. Y Fait había renunciado. Antes había renunciado, no, murió Petraki, que era el quinto cuando la Corte había quedado con 5. No, Castel nunca fue juez de la Corte Suprema. Por ahí era otro juez, que estás confundiendo. Sí, Hubo capaz que me estoy sí, confundiendo de otra no, pero instancia. sí, a ver, puede ser también, porque te acuerdas Cristina Fernández de Kirchner, cuando se habían producido 2 vacantes, propuso como ministro de la Corte a Eugenio Sarabayrruz, que era un juez de Tierra del Fuego que se había ido a vivir a Buenos Aires, que había ganado un concurso. Y propuso también a otro, puede ser este Castells, que era la verdad, tenía un currículum malísimo. Era doctor en Derecho en Guatemala, creo que tenía de promedio 4 y pico en la universidad, en la UBA. Fue un personaje muy, muy cuestionado. Me parece que era este Castells, puede ser. Pero bueno, estos 2 cuando llegó Macri retiró los pliegos. ¿eh? Estaban los pliegos en el Congreso cuando Macri llegó para cubrir las 2 vacantes que hacían falta. Me parece que uno era Castells. Después me voy a fijar bien y la clase que viene te contesto. Puede ser, Jorge. Buenísimo. Y entonces el 20 lo podés repetir de nuevo y ya terminamos. ¿Sí? Inciso 20, decreta la intervención federal a una provincia o a la ciudad de Buenos Aires en caso de receso del Congreso y debe convocarlos simultáneamente para su tratamiento. Exactamente. Tenemos intervención federal y estado de sitio, que son 2 cosas distintas. Tiene ambas facultades. Las facultades son facultades propias del Congreso Nacional, que el presidente las puede ejercer en el receso, pero en el caso de intervención federal tiene la obligación constitucional de convocar a sesiones extraordinarias para que le aprueben la intervención o no. Tiene esa obligación. Con el estado de sitio no. ¿Bien? Bueno, ya con la clase que viene continuamos con Poder Ejecutivo. Vamos a tratar de ya terminar Poder Ejecutivo lunes y martes y avanzar con el judicial. Y estamos muy bien, les agradezco, chicos, la clase de hoy. Me gustó un poco, me gustó bastante el intercambio. ¿El lunes no es feriado, profe? No, el lunes es feriado, sí. El martes, tienen razón, el martes. Sí, es feriado y yo voy a estar viajando. Voy a estar en viaje. Está bien, perfecto. El día martes terminamos con Poder Ejecutivo y el jueves vamos a tratar de terminar con Poder Judicial. Y la otra semana completamos la Constitución Nacional y le metemos a la provincial. Bien. ¿Alguna duda? No. Perfecto. Bueno. No, yo me quedé hoy, si puedo preguntarte. Sí, por favor. Había puesto hace rato cuando empezaste con el tema de la ley. Está la ley y el decreto reglamentario. Pero si en el decreto no, ¿cómo se llama? O sea, el decreto no hace la reglamentación de algún artículo, ¿se queda lo que está en la ley nomás? Sí, lo que pasa es que hay algunas leyes que no hace falta reglamentar. Vos por ahí dictás una ley que tiene 10 artículos y hay 9 artículos que son autosuficientes, solamente necesitas reglamentar uno. Es posible que haya decretos que reglamenten un artículo de una ley que tiene 100 artículos.
Ay, ¿se te congeló? No. Ah, está. ¿Escuchás? Sí, Sí. buenísimo. Bueno. Bueno, chicos, buen fin de gracias. semana, que la pasen lindo y nos estamos viendo el martes entonces, ¿ok? Listo, Dale, profe. gracias. Muchas gracias. Linda, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.